nos has permitido reunirnos una vez más para aprender más de ti, para aprender más de tu palabra y para aprender de este tema tan importante y que también está en tu corazón, que es la educación de los niños y de las niñas, de nuestros hijos y de nuestras hijas, Señor. Te pedimos, por favor, que con tu Espíritu Santo guíes a cada una de las personas que va a estar facilitando el día de hoy, a cada uno de los moderadores, que también abras nuestro entendimiento, abones la tierra de nuestro corazón para entender y comprender lo que tú deseas decirnos el día de hoy. Y dejamos esta sesión completamente en tus manos, todas las partes técnicas de conexión, aquellas personas que de pronto están teniendo inconvenientes para acompañarlos la noche de hoy. Te pedimos, por favor, Señor, que tú estés en control de todas esas situaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. De nuevo, gracias y muy bienvenidos sean todos a la sesión del día de hoy. Les recordamos que para participar del club de lectura no es completamente necesario, no es un requisito contar con el libro. Hay algunas personas que se han estado comunicando con nosotros porque no ha llegado a su país o porque no les es posible adquirirlos en este momento. Para quienes de pronto se están recién uniendo y no conocen el libro del que estamos hablando, es La educación, ¿tiene Dios algo que decir? De Israel Way. Pero aunque no tengan el libro, aunque no hayan podido realizar la lectura previa, este espacio sabemos que va a ser de enriquecimiento y de bendición para todos nosotros. Entonces les invitamos a quedarse y a continuar participando del club. Le doy la bienvenida entonces al facilitador del día de hoy, Oscar Ugarte. Hola, hola, buenas tardes, estamos por aquí. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, un agradecimiento muy grande a la editorial Cucum, al staff por la confianza. Espero no defraudar. Solamente voy a compartir mis impresiones como lector, tanto, digamos, mis impresiones sobre el texto en sí, sobre el contenido y las ideas, sobre todo, que este texto nos señala. Pues bien, quiero comenzar diciéndoles que les voy a hablar de una perspectiva como mi rol de educador cristiano. Estoy trabajando en un colegio desde el año 2016, aunque por muchos años previamente estuve sirviendo a redes de colegios cristianos aquí en mi país. He tenido la oportunidad de visitar más de 100 colegios en estos años, organizar docenas, quizás más de 100 y pico sesiones de entrenamiento para maestros. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de poder compartir con ellos y con padres de familia a través de escuela de padres, conferencias y múltiples encuentros con estos protagonistas de la educación. Y en estos encuentros poder, por un lado, captar las ideas, las creencias, las intenciones que padres y maestros comparten, pero por otro lado también preguntarme si estamos realmente como cristianos enfocados en lo que debe ser la educación. En ese sentido, he buscado formarme en el área de educación cristiana, liderazgo educativo, gestión escolar, dirección escolar, y trato siempre de nutrir mi mente y mi alma con textos, con autores que puedan ayudarme a crecer en una forma de entender la educación, pero desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina. Encontré en este libro de Israel Wayne ese nutriente que siempre estoy buscando. Me sorprendió, como le compartí al staff, dos cosas. Primero, aunque estoy familiarizado con las ideas en general de Israel Wayne, sin embargo, él profundiza argumentando su punto respecto a la escolarización, pero me sorprendió también mucho su tono tan didáctico y pedagógico. Creo que un gran aporte de este autor es que está tocando temas complicados, temas filosóficos, pero los está poniendo en clave que cualquier lector puede entender. Creo que la forma como él ilustra sus ideas, el orden en el que él lleva sus argumentos, puedes estar de acuerdo o no, ese es otro punto. Seguramente tú tienes un diálogo interior con el autor a hacer la lectura, pero la forma como él expone sus ideas, al menos en lo que hemos podido avanzar, la introducción, la presentación y el primer capítulo, me parecen muy interesantes. Y muy interesante también el tono dialogante a través de cuestionamientos, de preguntas.
Y de hecho, este primer capítulo nos plantea una pregunta, el objeto de la educación. A mí me dejó pensando en una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la meta? Cuando hablamos de objeto, hablamos de la meta, el propósito, el por qué, el para qué educamos o nos educamos. Y valgan verdades, todos tenemos una respuesta para esto. Estas respuestas están basadas en factores como nuestras experiencias, nuestros modelos sociales, nuestra herencia, y todo esto digo, ha ido conformando nuestra manera de entender, de pensar, de creer, de explicar y de actuar frente a la educación. Lo que nosotros sabemos, si lo pongo así entre comillas, sobre educación, tiene que ver con lo que creemos, con lo que entendemos. ¿Qué es el proceso educativo? ¿Para qué sirve el proceso educativo? ¿Y por qué es necesario educarnos? Y de eso se trata justamente la cosmovisión. Y tengo que dar esta pequeña entrada porque el primer capítulo y la introducción habla mucho sobre cosmovisión, pero no he encontrado que el autor profundice en su definición. Es como que él asume que sus lectores sabemos qué es una cosmovisión o a qué se refiere cuando habla de cosmovisión. Entonces, quien les habla aprendió estos temas de cosmovisión justamente de la literatura de Editorial Cucum. Varios libros, entre ellos uno que yo considero fundamental, Discipulando Naciones, de Darrell Miller, hablan sobre este tema. Y si queremos hablar de cosmovisión en educación, el libro de Supuestos y Estilos de Vida de Chris Overman profundiza en cosmovisión en cuanto a educación. Pero para ponerlo en forma sencilla y no pararnos en el tema, porque no es el tema principal hoy día, la cosmovisión es en primer lugar una explicación, una interpretación del mundo y segundo, una aplicación de este punto de vista en la vida. La cosmovisión entonces explica e interpreta el mundo y luego nos permite aplicar este entendimiento en aspectos de la vida. Ahora, ¿de dónde sacamos esa explicación e interpretación del mundo? De nuestras creencias. Nuestra explicación e interpretación del mundo desde la cosmovisión se basa en nuestras creencias, en nuestras suposiciones, en lo que sostenemos consciente o inconscientemente acerca de una realidad. Lo que usted y yo pensamos de la educación se basa en creencias que tenemos sobre la educación. Ahora, ¿en qué se basan esas creencias? Es lo que determina el tipo de cosmovisión que tienes. Entonces, cuando Israel Way nos habla de las diferentes cosmovisiones en este capítulo, nos está diciendo, hey, lectores, cada cosmovisión, cada tipo de cosmovisión te va a proveer una respuesta diferente a la pregunta, ¿para qué te educas? ¿De acuerdo? ¿Para qué te educas? Y él comienza hablando de la educación humanista, cuyo propósito es exaltar al hombre, ¿no? Exaltar al hombre. Nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Y cuando uno está motivado por la cosmovisión humanista, el conocimiento lo que busca es la gloria del individuo. La cosmovisión humanista, y cito textualmente en el libro, persigue el orgullo del conocimiento y el avance profesional. Dicho en términos cotidianos, actuales o en nuestro contexto latinoamericano, la educación entonces tendría como uno de sus principales objetivos el prestigio social, el orgullo, el ser reconocido en nuestros avances, ¿no? Y un diálogo que se da muchas veces entre padres, maestros, es acerca de que finalmente la educación humanista persigue la exaltación del individuo. La siguiente cosmovisión que es mencionada en este capítulo es la cosmovisión marxista-leninista, que sostiene que la educación debe preparar al niño para servir al Estado. Las naciones comunistas y socialistas, dice el autor, consideran la educación como un medio de producción económica al servicio de la nación. Hay una tercera forma de cosmovisión, que es la cosmovisión capitalista, ¿no? Que adaptó esta mentalidad de servicio al Estado para adaptar a la economía del libre mercado. Y la idea principal, la idea fuerza de la cosmovisión capitalista de la educación es la idea sírvete a ti mismo. La educación te tiene que servir a ti mismo. El objetivo de esta cosmovisión, dice el autor, es obtener buenas calificaciones para ganar una beca en una buena universidad que te permita conseguir un buen trabajo, ganar mucho dinero, tener seguridad económica, jubilarte,
y quédate en casa cuando seas viejo, no eso es lo que dice el autor, y que entonces el fin de la educación bajo una cosmovisión capitalista es simplemente obtener dinero, ¿sí? A través de la educación. Entonces, estos son los tipos de cosmovisión que nos responden a la pregunta ¿para qué nos educamos? En este punto, yo quiero contarles una experiencia familiar que como cristiano he tenido. Yo fui formado por padres no cristianos y de hecho yo fui educado para ser un día un profesional, ser reconocido como profesional, tener prestigio social, ¿no? Y tener, por supuesto, una carrera que me dé una economía holgada. Esa fue la forma como yo fui educado. Entonces, cuando yo acabé el colegio, ¿no? Yo no tuve vacaciones de verano. Inmediatamente fui enviado a prepararme para ingresar a una universidad. Bueno, cuando me tocó ser padre, yo seguí el mismo modelo. Sí, yo tengo dos hijos, mi hija está aquí, es parte del staff de la CUCUM, Priscila Ugarte, solo que ella salió muy bonita, gracias a Dios a su mamá, ¿no? Ahí la van a ver en una de las tomas. Y tengo un hijo mayor que es psicólogo, ¿no? Ambos educados en la mejor universidad estatal de este país, la Universidad de San Marcos. Y cuando ellos acabaron el colegio, fue lo mismo. Bueno, chicos, ya acabaron a la universidad, ¿no? Ustedes necesitan tener una buena carrera, para que sean buenos profesionales y tengan un buen trabajo y tengan una buena economía y puedan cumplir sus metas. Resulta que mi hijo mayor más o menos aceptó el molde, ¿no? Y para ingresar a la Universidad de San Marcos tienes que dar unos exámenes muy rigurosos. Para que te hagas una idea, postulan 30.000 estudiantes, ingresan 2.500, 3.000. Es una competencia feroz. Los mejores estudiantes del Perú van a competir por una beca para estudiar allí, por una plaza. Mi hijo mayor se demoró casi 2 años, pero logró ingresar. Y seguía mi hija. Mi hija, desde que estaba en el último año de escuela, ella nos participó de su deseo de tener una formación misionera. Fue a un campamento de verano misionero. Yo pensé que allí ya se había calmado, pero no. Terminó el colegio y siguió con el tema de que ella quería ir a formación misionera. Y dije, ok, Priscila, me parece perfecto tu llamado, pero primero tu carrera y después las misiones. Punto, pie de página, quien les habla es misionero. Quien les habla es misionero desde hace 20 años. Pero a la hora de tener que decidir sobre la educación de mis hijos, yo seguí el molde que mis padres implantaron en mí. La carrera, la profesión, el prestigio, la seguridad económica. Bueno, mi hija se preparó para el examen, pero finalmente ella siguió insistiendo con su deseo de ir a las misiones. Yo me cerré con la decisión de que ella tenía primero que estudiar en la universidad. En un momento mi esposa me dijo, oye Oscar, ¿has orado por esto? ¿Le has preguntado a Dios qué plan tiene para tu hija? Yo, y soy muy sincero, yo no creí que eso fuera un tema de oración. Creí que ese era el camino que ella tenía que recorrer. Yo lo recorrí, mi esposa lo recorrió, mi hijo mayor lo recorrió. ¿Por qué Priscila tendría que hacer excepción? ¿Qué de malo tiene estudiar una carrera? ¿Sí? Entonces, yo les cuento este caso porque quiero que todos podamos reconocer qué pensamos sobre el objeto de la educación. Para mi persona en ese momento, siendo misionero, siendo pastor, eh, siendo un maestro de la palabra, teniendo una comunión con Dios, mi molde, mi cosmovisión de la educación dictaba mis decisiones. Finalmente, oré a Dios, abrí mi mente y mi corazón a su guía y Priscila fue primero a un plan de formación misionera y luego regresó y estudió su carrera de lingüista. La elección de la carrera de ella también para mí supuso una lucha. Yo pensé que ella podía seguir una carrera de negocios internacionales, de marketing, como yo estudié, la veía con ese perfil. Cuando ella me dijo que quería ser lingüista, una voz malvada dentro de mí dijo, ¿y qué va a comer esta niña? Sopa de letras va a comer cuando tenga el cartón. De qué va a vivir esta niña? ¿No? Pero ahí la ven ahora, ¿no? Trabajando en una editorial cristiana, sirviendo a Dios, siendo productiva, siendo parte de un equipo como Editorial Cocún que nos bendice. Papá, mamá, maestro, ¿qué cosmovisión domina tu mente sobre la educación? Sobre la educación. ¿Para qué estamos educando a nuestros hijos?
a nuestros estudiantes? Esa es la gran pregunta de este capítulo. Y esa es la pregunta que a mí también me ha cuestionado, ¿no? Y me ha hecho pensar en mis propias creencias respecto a la educación. El autor prosigue sus reflexiones y nos plantea esta idea de la educación cristiana, cita a John Milton, este famoso y clásico autor, poeta británico, autor de ese tremenda poema llamado El Paraíso Perdido, y dice John Milton, el objeto pues del aprendizaje es reparar las ruinas de nuestros primeros padres, recuperando el recto conocimiento de Dios y a partir del mismo amarle, imitarle, ser como Él. Cuando yo leo este tipo de definiciones, ahora quizás más familiarizado, pero al principio me parecían tan religiosas y tan lejanas del mundo académico. No podía, y debo confesarles que aún me cuesta eh, conectar las definiciones de educación, los propósitos de educación escolar, universitaria, con estas palabras. Pienso, me pregunto, y el autor nos pregunta a todos nosotros, ¿estamos educando a nuestros hijos para el recto conocimiento de Dios y a partir de ese conocimiento amarle, imitarle, ser como Él? Y Red Wayne nos lleva por un viaje histórico acerca de cómo es que llegamos al punto donde estamos en la educación. Habla de una primera etapa donde ideas provenientes de la ilustración, pero más aterrizadas en el ateísmo, Nietzsche, Darwin, Freud, Dewey, Mann, fueron los autores que provocaron una transformación en la mentalidad social sobre la educación, partiendo de un concepto del ser humano como un accidente biológico y de una divinidad muerta, y donde la psicología y la ingeniería social y no la religión debía ser la fuerza motriz de la educación. Luego seguimos en esta etapa relatada por Wayne, llegamos al modernismo y el empirismo como idea fuerza de la educación. El propósito principal del maestro modernista, dice Wayne, era transmitir hechos objetivos y permitir que los estudiantes creyeran lo que quisiesen a partir de los hechos objetivos. ¿Okay? Luego, a una tercera etapa mucho más reciente que es el posmodernismo, y aquí sí hubo una idea que me dejó pensando, porque posmodernismo nos suena como después del modernismo, pero Israel Way nos dice que el posmodernismo es realmente antimodernismo. Entonces, el posmodernismo, ¿no? Es una reacción contra la rigidez y el absolutismo encarnados del modernismo, y se puede explicar este postmodernismo con palabras como etéreo, metafísico, espiritual, personal, relativista, incierto, ¿no? Ahora, en la etapa actual hay un entorno de nueva espiritualidad totalmente complaciente con cualquier religión o filosofía, menos con las creencias judeo-cristianas, las cuales son tachadas de totalmente intolerantes, ¿verdad? Los modernistas enfatizan la importancia de la excelencia académica, los postmodernistas restan importancia a lo esencial de la lectura, la escritura y la aritmética, y en cambio enfatizan la autoestima, el desarrollo de los ciudadanos, la sociedad global, que son los elementos que hoy en día manejan la educación. Aquí el autor nos plantea una cifra interesante, las 10.000 horas de excelencia que investigadores han determinado que si una persona desea sobresalir en cualquier actividad, se deben dedicar 10.000 horas de práctica, estudio, desarrollo y concentración, ¿no? Así músicos, atletas, artistas, abogados podrían lograr la excelencia. La mayoría de sistemas educativos en el continente tienen esta o mayor cantidad de horas. En el Perú, los estudiantes desde inicial 3 años hasta quinto de secundaria van a tener 15.300 horas de educación. Supuestamente deberían ser excelentes en algo, ¿verdad? No sé en qué, pero en algo, pero ahí están las cifras, ¿no? Israel nos plantea una nueva meta. Él nos plantea utilizar estas 10.800 horas de excelencia para la gloria de Dios, para recuperar el recto conocimiento de Dios y a partir de ese recto conocimiento, amar a Dios, imitar a Dios, ser como Él. Para que esto pueda suceder, nos dice, debemos establecer metas, debemos asignar responsabilidades, desarrollar estrategias e insistir con una fecha tope. Nos dan los pasos para el éxito. Lo interesante es que en este punto al menos, el autor, más que decirnos qué hacer,
nos plantea preguntas. Usted la va a descubrir, seguramente ya la leyó. Preguntas interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuáles son mis objetivos a corto y largo plazo para mi niño? La importancia de tener una declaración familiar de propósito para saber hacia dónde nos dirigimos como familia. ¿Quién es el responsable de educar? ¿A quién le vamos a asignar esta responsabilidad? ¿Quién se preocupa lo suficiente por el bienestar de este niño? ¿Quién le conoce lo suficientemente bien? ¿Quién le ama profundamente como para nunca rendirse? ¿Quién es el más interesado en el niño? Y la frase que utiliza es dura, pero lo voy a repetir. ¿Usted como padre o un completo extraño? Sí, a mí también me dolió. A mí también me dolió esta pregunta del autor, ¿no? Y finalmente, la importancia de desarrollar estrategias, comprender los puntos fuertes y débiles de nuestros hijos, ¿no? Y quién mejor que los padres, plantea Israel, para personalizar y desarrollar estrategias educativas a la medida de un niño. Insistir en fechas topes. ¿A qué edad debe empezar a leer tu hijo? ¿Cuándo debe aprender la tabla de multiplicar? ¿Cuándo puede comprender hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial? Y termina con una pregunta final que a mí también me provoca reflexión, pensamiento, cuestionamiento, quizás ya no para crear hijos, pero tal vez nietos, ¿no? Pero dice este autor, se gastarán las 10.800 horas de excelencia en entretenimiento, en adoctrinamiento Sí. gubernamental, en medios anticristianos, en videojuegos, en salir con los compañeros. Estas 10.800 horas nunca se recuperarán. ¿Qué es lo realmente importante en la vida? ¿Y cómo puedo asegurarme de que estoy invirtiendo sabiamente el tiempo de mis hijos en lugar de desperdiciarlo en lo que no tiene sentido? Felicito nuevamente a la editorial por haber, haberse atrevido a publicar este libro y creo que nos va a ser muy útiles a padres, maestros y a todos los que queremos lo mejor para nuestros hijos. Gracias, equipo. Es lo que podía aportar en esta oportunidad. Muchas gracias, Oscar. Em, bueno, vamos entonces ahora a despedirnos de las personas que están viendo la grabación en este momento. Vamos a detener la grabación y pasaremos al segundo momento de esta sesión, que es la discusión por medio de los grupos focales. Antes de eso, mi compañera.